¿Sabías que eres parte de un gran movimiento? Un movimiento nacido en el corazón de Dios. Y el Señor aún te está llamando. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Un movimiento que cada minuto está alcanzando al mundo. Un movimiento con gente comprometida por sus misioneros. Saludamos a todos los amigos y amigas aquí presentes, allá a la distancia, hermanos y hermanas, también aquí presentes, y a todos los que están también allá a la distancia. Saludamos a cada uno de los pastores, juntamente con cada esposa de pastor, familias pastorales. Saludamos a nuestros compañeros de presbiterio, estos hombres de Dios que están llevando a cabo una labor tan importante, tan digna, tan encomiable. Cada esposa de presbítero, Dios les bendiga también. Saludamos a nuestro supervisor, San David Mejía, y también a los compañeros de junta, y muy agradecidos con Dios por esta fiesta que el Señor nos está dando. Amén, digo nos está dando porque no se ha acabado todavía. Nos falta un poquitico, gloria al Señor. Pero muy agradecidos con Dios por esta bendición que Él nos ha concedido de estar aquí en medio de ustedes, este ambiente que estamos respirando, que solamente viene de la presencia del Señor. Amén. Estamos agradecidos también con nuestro hermano evangelista Tavera, presbítero y también anfitrión de esta fiesta espiritual, su esposa, su familia, la atención que han tenido para con nosotros de parte del supervisor, de la junta. Les estamos muy agradecidos a ellos y a todos ustedes por las muchas atenciones que han tenido para con nosotros. Oramos mucho por ustedes para que Dios les ayude y podamos seguir adelante y estemos listos, preparados para cuando Cristo venga a levantar la iglesia. Subiendo nos saludemos. Amén. Allá nos encontramos con el Señor, y con el Señor vamos a traspasar esa bóveda azul y allá nos vamos a saludar de paso. Dios la bendiga. Usted de amén, usted de Acacías, amén, amén, Dios les bendiga. Para el cielo, nos vamos para el cielo, amén, hermano. Gloria al nombre del Señor. Oramos mucho por ustedes, oren por nosotros. Necesitamos mucho de la oración de ustedes. Estamos al frente de una responsabilidad. Primero delante de Dios, segundo delante de nuestras autoridades, y tercero delante también de todos ustedes como Iglesia del Señor, como parte de la obra del Movimiento Misionero Mundial aquí en Colombia. Bueno, agradecidos con Dios y con todos ustedes. Quiero que abramos la palabra del Señor, San Lucas. Gloria al Señor. A ver si le bajamos un poquito de brillo. Vamos a ver, nos colabora. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Evangelio de San Lucas, capítulo 2. Abra su Biblia, compártala con un amigo, una amiga que haya a su lado. Versículo 42. Vamos a leer varios textos de este pasaje. San Lucas, capítulo 2, verso 42 y siguientes, dice la palabra del Señor. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Verso 48, escuche bien lo que dice. Cuando le vieron José y María a Jesús, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Hasta ahí la palabra. Vamos a orar. Dígale al Señor que hable a su vida. Dios y Padre Celestial, estamos muy agradecidos por este
programa, esta fiesta, esta actividad, esta confraternidad distrital que nos has permitido realizar, Señor, en esta ciudad, aquí en este templo, como testimonio de lo que tú has hecho, estás haciendo y seguirás haciendo, Señor. Como testimonio de que tú eres el Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. El Dios que hace posible todas las cosas, el Dios que salva y que sana, que rompe cadenas y ataduras, ligaduras, que liberas al cautivo, que levantas al caído, que salvas al perdido. Oh Dios, que sanas al enfermo, que operas milagros, que bautizas con Espíritu Santo y con fuego. El Dios que ha de venir pronto a levantarnos de esta tierra. A ti te doy la gloria y la alabanza por tu palabra, gracias, por tu presencia, Espíritu Santo, muchas gracias. Mi vida simplemente es un instrumento en tus manos, úsame. Ponga tu palabra en mi boca y glorifica tu palabra, salvando almas, sanando enfermos, libertando cautivos, bendiciendo esta congregación, llenándonos de tu gloria, de tu presencia, reprendiendo y sometiendo las tinieblas, ahuyentando los demonios y obrando conforme a tu santa y a tu bendita voluntad. Glorifícate y haz en medio de nosotros, Señor, como tú quieras. Y por hacerlo, por estar aquí, por tu palabra, por tu presencia, por ese ministerio activo, muchas gracias damos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Siéntese alabando al Señor. Prohibido quedarse callado. Si usted es obediente, usted hace caso. Si es un desobediente, cierre la boca y no diga nada. Pero si usted es obediente, alaba a Dios, exalta a Dios, glorifica. A mí no me incomoda. Si usted alaba a Dios, a mí no me incomoda. Gloria al Señor. Vamos a tratar la palabra del Señor. Dice aquí el texto que hemos leído, verso 45, de ahí hemos extraído el tema. Dice, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Vamos a hablar sobre el tema regresando a recuperar lo que hemos perdido. Habla de José y María, de José, el padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo, de María, su madre. Ya tenía 12 años. El niño Jesús, dice la palabra y en ese texto, cuando tuvo 12 años, se le llamaba a un muchacho de 12 años dentro de la cultura judía, más que dentro de la cultura, dentro de su relación con Dios, la relación con la ley de Dios, se le llamaba hijo de la ley. Entonces ya entraba a participar del culto a Dios. Por eso dice la Escritura que subieron con el niño Jesús a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y estuvieron en la fiesta varios días en Jerusalén, así como hemos estado aquí varios días en esta ciudad. Amén. Y se gozaron como nos hemos gozado, y se alegraron como nos hemos alegrado, y alabaron a Dios como lo hemos alabado nosotros, y adoraron a Dios como usted y yo le hemos adorado, y recibieron la palabra como usted y yo la hemos recibido, y participaron del culto como nosotros hemos participado del culto. Y dice el texto, y regresaron ellos, acabada la fiesta, como vamos a regresar también todos nosotros, acabada esta fiesta, porque en esta noche es esta fiesta, se acaba. Los cultos siguen aquí, ¿verdad que sí? Pero esta fiesta aquí se acaba, entonces regresamos cada uno a nuestros lugares de trabajo, a nuestros hogares, a nuestras casas. Los pastores regresamos a nuestro lugar de ministerio, donde estamos sirviendo al Señor, estamos pastoreando la congregación por la gracia y la misericordia del Señor. Entonces dice que ellos al terminar la fiesta regresaron, y dice que el niño Jesús se quedó en Jerusalén y no lo supieron ni José ni María. El niño se quedó y ellos salieron del culto
salieron del templo rumbo a su casa. No era a unos pocos minutos, eran días de camino, porque vivían distantes de la ciudad de Jerusalén. No había medio de transporte como nuestros días. Lo hacían en mulo o lo hacían a pie, y se iban en caravanas para ellos acompañarse y poder evitar también darle lugar a los ladrones, y de esa manera se cuidaban los unos a los otros. Dice la Escritura que regresaron sin que se dieran cuenta. Jesús se quedó en el templo, y dice que pensando que estaba entre la compañía, un momento donde ellos se dan cuenta que Jesús no está al lado de ellos como padres, y se dejan llevar como muchas veces nosotros nos dejamos llevar por lo que pensamos. La vida cristiana no se vive por lo que se piensa, la vida cristiana se vive con hechos, se vive en un constante y continuo caminar con Dios. Pensando, dice la Escritura, tal vez muchos piensan muchas cosas con respecto a Dios, a la Biblia, a la palabra de Dios, a la vida cristiana, al templo, al culto, al servicio. Pero yo le aconsejo, no piense tanto, haga las cosas conforme a la voluntad de Dios. Haga lo que usted sabe que tiene que hacer. Pensaban que estaba entre la compañía y no hubo problemas. Anduvieron camino de un día sin Jesús. ¿Se imagina usted cualquiera de nosotros caminar un día sin Cristo? Caminar un día sin la presencia del Señor. Yo no sería capaz. Imposible caminar sin Jesús. Imposible caminar sin nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos tenemos que cerciorar a todo momento, cada instante, cada paso que estamos dando en nuestro caminar con Dios, que Cristo está con nosotros. Y si Cristo no está, algo ha pasado, algo ha sucedido, algo anormal. Y eso nos tiene que sacudir, y nos tiene que llevar a reflexionar, y nos tiene que llevar a hacer lo que hizo José y María. Porque cuando ya llevan un día de camino, dice que le buscaban entre los parientes y los conocidos. Fueron donde la familia, parientes, preguntaron por Jesús. ¿Han visto a Jesús? Decía María. José, ¿han visto a mi hijo? Y ninguno daba razón de Jesús. Y luego fueron donde los conocidos, los amigos. ¿Han visto a mi hijo? Preguntaba María con angustia, porque ya había angustia, usted sabe. O se puede imaginar lo que es perder un hijo. Que un hijo se pierda, así se embolate. Eso trae angustia al corazón, trae zozobra, y eso hace que hay que preguntar, hay que caminar, hay que indagar, hay que averiguar, hay que ir de un lugar a otro. Y eso hicieron ellos, y están preguntando también entre los amigos, entre los conocidos, y ninguno le daba razón de Jesús. Y dice, pero como no le hallaron, quiere decir que le buscaron. Buscaron a Cristo, porque si usted no tiene a Cristo, usted tiene que buscarlo. No espere que otro lo busque por usted. Usted tiene que buscar a Jesús. Amigo, amiga, si usted no tiene a Cristo, yo quiero decirle en esta noche, aquí está el Señor en este templo. En esta noche, aquí está Jesucristo, el que perdona sus pecados, el que salva su alma, el que rompe las cadenas que el pecado ha producido en su vida. Y si usted ha ido donde brujos, hechiceros, y ha practicado satanismo y todas estas ramificaciones del mal, que son abominables, detestables y aborrecibles delante de los ojos de Dios, en esta noche usted se debe de arrepentir, renunciar al diablo, a los demonios, a la hechicería, a la brujería, al satanismo, pedirle perdón a Dios y aceptar a Jesucristo como su Salvador, para que Él se entrone en su vida. Y desde esta noche usted deje de ser un hijo del diablo, una hija del diablo, deje de practicar el pecado y comience a vivir una vida nueva, diferente, una vida cambiada, transformada por el poder de Dios. Empiece usted desde esta noche a ser un hijo y una hija de Dios, porque el practicar el pecado lleva al ser humano a ser un hijo del diablo y un esclavo del pecado. Cristo le dijo
a los judíos de sus días: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. El apóstol Juan en su carta dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que hace justicia es hijo de Dios, el que practica pecado es hijo del diablo. Dice: pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. ¿Qué quiere decir eso, hermano, amigo? Que ellos hicieron un pare. Mire que ellos salen de Jerusalén y van hacia Nazaret, hacia la región, el lugar donde ellos vivían. Y ellos saben que no pueden seguir caminando y llegar a su casa sin Jesús. No pueden, imposible, no es viable, no es lo prudente, no es lo sabio. ¿Qué hicieron ellos? Se detuvieron. Ya averiguaron en la compañía, ya averiguaron en los parientes, ya averiguaron en los conocidos. Nadie les daba razón de Jesús. Entonces hicieron lo que en esta noche vamos a hacer nosotros: detener nuestro caminar, porque imagínese donde usted haya perdido a Jesús hoy, ayer, antier, hace 8 días, 15, 20 días, hace un mes, 2 meses, 6 meses, hace un año, qué sé yo. Usted perdió a Jesús y usted sigue en la vida cristiana caminando. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde va usted sin Jesús? Orando sin Jesús, viniendo al templo sin Jesús, alabando a Dios sin Jesús, cantando a Dios sin Jesús, hablando de Cristo sin Jesús, ayunando sin Jesús, yendo y participando de una vigilia sin Jesús. Eso es lo que muchos están haciendo. Como José y María perdieron a Cristo, pero en vez de ellos hacer un par en el camino y regresar, porque dice que ellos regresaron a Jerusalén buscándole. Ese es el tema. En eso se basa el tema de esta noche: regresando a recuperar lo que hemos perdido. ¿Qué ha perdido usted? ¿Qué hemos perdido en la vida espiritual, en la vida cristiana, en el liderazgo, en el ministerio, pastores, compañeros? ¿Qué hemos perdido? En el hogar, ¿qué se ha perdido? Como esposos, ¿qué se ha perdido en el matrimonio, en la vida conyugal, en la vida de pareja? ¿Qué se ha perdido en su vida como papá, en su vida como mamá, en usted como esposo, como esposa, en usted como hijo, como hija? ¿Qué ha perdido en su hogar? ¿Qué hemos perdido en la congregación? Porque se pierde una amistad dentro de la congregación por pleitos, por celos, por envidias, por contiendas, por disensiones. Se pierden. Muchas veces los hermanos se pierden dentro de la misma congregación, pierden la amistad, no se hablan. Y vienen al templo y cantan a Dios y no le habla a su hermano. Y vienen al templo y se arrodillan a orar y no quiere a su hermano. Y vienen al templo y participan del culto a Dios y no han perdonado a su hermano. Se da cuenta que se pueden perder cosas. Y quiero decirle, hay cosas que se pierden y nunca jamás se vuelven a recuperar. Así usted lo quiera, lo intente, así usted se proponga. Hay cosas que se pierden y nunca jamás se recuperan. Y en la Biblia hallamos muchos ejemplos. Caín se perdió. A Caín Dios jamás lo pudo recuperar y jamás lo recuperará. ¿Por qué se perdió Caín? Porque era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y cuando usted odia a su hermano, la Biblia dice que usted es homicida y que usted es como Caín, y por tanto usted es del maligno. Porque entre nosotros, el pueblo de Dios, no hay odios, ni rencores, ni resentimientos, ni amarguras. ¿Qué es lo que hay en lugar de odios y de rencores y de enemistades y de pleitos y de celos y de iras y de envidias y de contiendas? Lo que hay es amor de Dios. Dice el apóstol que el amor de Dios ha sido derramado en nuestra
nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por eso en nosotros hay amor, hay espíritu de perdón. Si en el pueblo de Dios no hay amor, entonces ¿qué fue lo que Dios hizo por nosotros? Pero sí hay amor, en medio de nosotros hay amor. Por eso usted ama a su hermano, a su hermana. Por eso su hermano le comete alguna falta, usted le perdona fácilmente, porque usted tiene amor, pero también tiene espíritu de perdón. La Biblia dice, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda en el altar y ve y reconcíliate con tu hermano y luego ven y presenta tu ofrenda. Eso lo hace un hombre espiritual, una mujer espiritual, un hombre y una mujer que camina con Dios, que camina en el Espíritu, que ha crucificado su carne con sus pasiones y con sus deseos, que se ha despojado de esa vaga manera de vivir que antes tenía, que se ha despojado de ese viejo hombre, de esa naturaleza viciada, inclinada al mal e inclinada al pecado. Ese hombre, esa mujer que camina en el Espíritu, y por consiguiente cualquier hermano le puede cometer alguna falta, él tiene espíritu de perdón, ella tiene espíritu de perdón y perdona a su hermano y a su hermana. Por eso cuando trae su ofrenda al altar y allí se acuerda, porque somos muy dados a olvidarnos de la palabra, somos muy dados a olvidarnos de lo que debemos de hacer en momentos como estos, cuando un hermano nos falta respeto, etcétera, etcétera. Entonces traemos la ofrenda, pero allí el Espíritu Santo nos trae a la memoria y nos recuerda, nos dice, acuérdese que antes de usted ofrecerme un culto, antes de alabarme y de adorarme, antes de levantar su voz para glorificarme, antes de levantar sus brazos, antes de usted exaltarme, antes de darme la gloria, el honor y el reconocimiento, acuérdese que usted tiene algo con su hermano, o su hermano tiene algo con usted. No me alabe ni me adore, no me ofrezca todavía el culto, no me dedique ese ayuno, esa vigilia, deje esa ofrenda en el altar y vaya y reconcíliese primero. Si usted lo ha hecho, Dios le bendiga. Si no lo ha hecho, hay que hacerlo, porque si usted no lo está haciendo, usted está desobedeciendo la palabra de Dios. Caín se perdió y a Caín jamás Dios lo volverá a recuperar. ¿Dónde está Caín? Factiblemente Caín está en el infierno, en espera del juicio delante del gran trono blanco. Allí va a comparecer, y al igual que todos los seres humanos que también comparecerán ante ese juicio, la Biblia dice que los libros serán abiertos y otro libro será abierto, el cual es el libro de la vida, y serán juzgados por las cosas escritas en los libros según sus obras. Allí se abrirá el libro y Dios juzgará a Caín por lo que está escrito en ese libro según sus obras. ¿Cuáles fueron sus obras? Malas. Mató a su hermano porque sus obras eran malas. Entonces ya Dios le va a recordar. ¿Se acuerda que yo le dije a usted que el pecado estaba a la puerta? ¿Se acuerda que yo le dije a usted y le di a entender que no le abriera la voluntad de su vida al pecado, para que el pecado no entrara y se enseñoreara y luego lo llevara a hacer lo que usted ya en su corazón había meditado? Pero usted no me obedeció y usted le dio lugar al pecado. Usted se ofendió, se enojó, porque yo acepté la ofrenda de su hermano y su ofrenda yo no se la acepté, porque esa ofrenda no estaba dentro de lo que yo exijo a través de mi justicia. Y entonces usted se levantó, invitó a su hermano al campo y allá lo mató. Ahí está escrito, usted se va a perder por toda una eternidad en el lago de fuego. Y así va a pasar con Caín, y así va a pasar con toda la humanidad que le ha dado la espalda a Dios y le ha dado la espalda a Cristo. Así va a pasar con todo descarriado que ha pisoteado el testimonio del Evangelio, que ha pisoteado la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que ha pisoteado el testimonio de la obra de Dios. Y así le va a pasar a usted, amigo, amiga, si en esta noche usted posterga la salvación, porque se puede morir esta noche, mañana o pasado mañana, y allá en el infierno usted se va a acordar, como se acuerda ya ese hombre, según la Biblia en San Lucas capítulo
capítulo 16, versículo 19, que murió el rico, fue sepultado y en el infierno alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham, a Lázaro en su seno, y dice que dio voces: Padre, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero la respuesta divina fue: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y lo que recibió Lázaro fue males. Ahora tú eres atormentado allá en el infierno y Lázaro aquí está en mi gloria. Y luego hizo otra petición y le fue negada. Y luego hizo otra tercera petición. Oró en el infierno. El rico está orando en el infierno, cuando en vida se pudo haber arrepentido, haber aceptado a Cristo y haberse vuelto un hombre de oración, de clamor, de intercesión, como lo estaba haciendo en el infierno, porque estaba intercediendo por su familia, estaba rogando al Señor por su papá y por sus 5 hermanos. Padre, te ruego que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Está rogando en su cuerpo espiritual. Su mente recuerda que allá en tierra, en vida, tiene un papá y 5 hermanos que vivían una vida semejante a la que él vivía, de vicios, de bailes mundanos, de parrandas mundanas, alejado de Dios, habiéndole dado la espalda a Dios. Y en el momento en que él menos pensó, le sorprendió la muerte, y en cuestión de milésimas de segundos su alma estaba en el infierno. Esto no es un juego. El evangelio no es un juego. La vida cristiana no es un juego. La relación nuestra con Dios tampoco es un juego. Esto es serio. Esto hay que tomarlo con seriedad y con responsabilidad. La vida cristiana no es para vivirla de cualquier manera. No es para vivirla de una manera desordenada. No es para vivirla en medio de la pereza, de la negligencia, del conformismo, en medio de la mundanalidad. Otro ejemplo está en Esaú. Esaú formó parte de un hogar, de una familia, el primer hijo, el primogénito. Por consiguiente era heredero de la primogenitura, pero no valoró la primogenitura, la tuvo en poco, porque dijo: yo al fin y al cabo me voy a morir. ¿De qué me sirve la primogenitura? Y con eso estaba dando a entender, como dice la Escritura en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hebreos, en el capítulo 12, versículos 16, 17, que Esaú fue un profano. ¿Qué quiere decir? Una persona que no respeta las cosas de Dios. Una persona que trata con irrespeto lo que Dios le ha dado. Y dice la Escritura que fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Dice, fue desechado y no hubo oportunidad. Quiere decir que buscó la oportunidad para el arrepentimiento. Se arrepintió cuando en ese gesto vino donde su padre y le dijo: bendíceme, Padre mío, bendíceme. Su padre le dijo: ya no hay más bendición, toda se la llevó tu hermano. ¿No hay una bendición para mí, Padre mío? No, ya no hay más bendición. Dice que procuró la bendición con lágrimas, pero no hubo oportunidad, dice la Escritura, y fue desechado. Ese es otro ejemplo de que hay cosas que se pierden y jamás se vuelven a recuperar. Saúl, a la luz de la Escritura, es otro ejemplo. El primer rey de Israel se fue en busca de unas asnas en obediencia a su padre y se encontró con un reino, porque se encontró con el profeta de Dios, que lo llevó a su casa, que lo ungió, y desde ese día en adelante Saúl vino a ser el primer rey de Israel. Y usted lo ve que empezó ese reinado con humildad, con sencillez, con dependencia de Dios, con dependencia del profeta de Dios,
con una humildad y una sencillez que debe de caracterizar a todo creyente, a todo cristiano. Y caminó bien con Dios los primeros meses de su reinado, pero se volvió grande, se enalteció su corazón, se enorgulleció y creyó que ya no necesitaba de Dios y que menos necesitaba del profeta de Dios, y se dio a desobedecer a Dios y a desobedecer la palabra y a tener en poco la autoridad de Dios y a hacer lo que él creyó que podía hacer y a manipular al pueblo y a hacer dentro del pueblo un mal ejemplo como rey. Y llegó un momento donde dice la escritura que él se asió del manto del profeta, y en ese momento el profeta se fue a retirar y él se agarró del manto y lo rasgó. Y entonces cuando él rasga el manto del profeta, inmediatamente viene sobre él la presencia del Espíritu Santo con un mensaje profético, y da media vuelta y le dice: hoy ha rasgado Jehová tu reino y se lo ha dado a un prójimo mejor que tú. Pues usted ve en el capítulo 16 del primer libro de Samuel que dice la escritura: Dios viene donde su profeta, en el templo está el profeta llorando, y Dios le dice al profeta: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado? Dios desechó a Saúl. Y hablar de desechar es hablar de rechazar, de tirar algo que ya no sirve, de apartar algo que ya no se va a utilizar, de excluir algo de un programa, de un propósito, de reprobar, de expeler, de dejar, de arrojar, de descartar. Y eso y mucho más quiere decir esa frase que Dios le entregó al profeta Samuel: habiéndolo yo desechado. Dios desechó a Saúl, y Saúl jamás pudo estar más en la presencia y en la voluntad de Dios. Usted lo ve que él siguió siendo rey y siguió en el palacio y tenía la corona y tenía el cetro, y ante el pueblo él era el rey. A los efectos del pueblo él reinaba, pero ante los ojos de Dios y ante la presencia de Dios y en la voluntad de Dios y en el programa de Dios y en los planes de Dios, Saúl ya no era rey. Qué triste, pastores, nosotros pastorear una congregación sin la presencia de Dios, sin la aprobación de Dios, sin la voluntad de Dios, sin la dirección de Dios, sin la llenura de Dios. Qué triste tener nombre de que vivimos y podemos estar muertos. Usted ve que así hay mucha gente en muchas congregaciones, y hay mucha gente así en muchos púlpitos que dicen ser pastores, ante los ojos del pueblo son pastores y están ejerciendo un ministerio, pero ante los ojos de Dios ellos no califican, porque Dios los ha desechado. ¿Por qué? Por adúlteros, por fornicarios, por ladrones, por pillos, por malos, por corrompidos, porque no se sujetan, porque no se someten a Dios, a la palabra y a las autoridades delegadas por Dios. Por eso en esta obra nosotros aprendemos todas estas lecciones. Que la congregación, un ejemplo, la congregación que pastoreamos no es nuestra, le pertenece al Señor. El templo no que nosotros compramos, porque muchos pastores dicen: el templo que yo compré. Mentirosos, mentirosos, porque si el templo se compró y si de pronto él aportó, la pregunta es: ¿de dónde surgió el dinero que él aportó? Entonces la respuesta es sencilla: de las ofrendas y de los diezmos que el pueblo aportó. ¿Se da cuenta? Y así hay mucho mismo en los púlpitos y en los ministerios que dicen: el templo que yo compré. Mentirosos. El templo, por eso usted ve que un hombre de Dios, un pastor, cuando construye con la congregación un templo porque adquieren una propiedad, etcétera, etcétera, lo primero que hacen al adquirir una propiedad es hacer los documentos de la propiedad a nombre de la obra. Y si en esta noche hay un pastor que la propiedad la tiene a nombre de la obra, mañana es tarde para que hable con el presbítero y pase la propiedad, haga los documentos legales a nombre de la obra. Si pasado mañana usted no ha hablado con el presbítero y usted no ha hecho nada, usted piensa quedarse con lo que no es suyo, usted ya es un ladrón. Y si nadie se lo había dicho,
hoy se lo estamos diciendo desde aquí. Usted tiene un corazón malo. En su corazón no hay cosas buenas. En su corazón no hay cosas agradables delante de los ojos de Dios. Y Dios necesita púlpitos limpios. Dios necesita púlpitos donde, empezando por el pastor, haya integridad, haya obediencia, haya humildad, haya sencillez, haya entrega y haya sacrificio a Dios y a esta bendita obra. A su nombre doy la gloria. Entonces, como Esaú, hay muchos que tienen nombre de que viven pero están muertos, y de eso hay mucho que hablar, pero el tiempo no nos da. Otro ejemplo que hallamos nosotros a la luz de la Escritura, la reina Vasti, que de esa habló el pastor hoy. Bendito el nombre del Señor. Ella es un ejemplo, porque esta mujer fue puesta en un lugar de gloria y de honra. Era la esposa del rey, de la potencia más grande que existía en ese entonces. Al ser la esposa, era la reina. Tenía una corona. Era una mujer distinguida, era una mujer respetada. Un día el rey mandó por ella, le dijo a uno de los eunucos, le dijo: vaya, tráigame a mi esposa, porque quiero que la vean, porque era muy hermosa, dice la Biblia. Y cuando fueron allá los eunucos y le dijeron a la reina Vasti: su esposo la necesita y ha mandado por usted, ella se negó y le mandó a decir a su esposo que no. Y dice la Escritura que cuando vinieron y le dijeron que la esposa no había querido obedecer, dice que se encendió en ira. Eso le desagradó al rey. Y entonces invitó o llamó a sus hombres de confianza, dicen los que conocían la ley, y les preguntó qué hacer. ¿Qué vamos a hacer con la reina Vasti? Porque he mandado por ella y me ha desobedecido. Y entonces uno de los eunucos, el que llevaba la palabra, dijo: no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todo el pueblo. Y lo que usted debe de hacer es firmar un edicto ya mismo, firmado y sellado con firma y sello del rey, que la reina Vasti no venga más delante del rey y que otra ocupe su lugar, otra mejor que ella ocupe su lugar. Y el rey dijo: así hay que hacerlo, y firmó el edicto y le puso el sello, el anillo, y eso se mandó por todas las provincias, hermano. Y desde ese día, mire cómo esta mujer, en un abrir y cerrar de ojos, perdió el privilegio que ella tenía, perdió el privilegio que se le había concedido. Dejó de ser esposa, dejó de ser reina, dejó de ser una mujer privilegiada, dejó de ser rica, dejó de ser reconocida, dejó de ser honrada, dejó de ser respetada, y vino a ser un mal ejemplo para las mujeres de ese imperio. Es un ejemplo claro. Jamás ella volvió a ser reina, porque dice la Biblia: otra mejor la iba a reemplazar. Y como decía el hermano hoy a través de la palabra, siempre hay uno mejor que usted y mejor que este servidor. Te digo, no somos únicos. No la vamos a dar de que aquí usted y yo somos especiales. No, señor. Detrás de nosotros viene uno mejor que usted, mejor que yo, que ora más que nosotros, que ayuna más que nosotros, que vigila más que nosotros, que estudia más la Biblia que nosotros, que sirve mejor que nosotros, que es más humilde que nosotros, que es más sencillo que nosotros, que es más obediente que nosotros, que está más lleno del Espíritu Santo que nosotros, que busca más a Dios que nosotros, que predica más a Cristo que nosotros, que sirve más a Dios que nosotros, que pelea más la batalla de Dios que nosotros. Siempre Dios tiene uno mejor, por si usted y yo nos dañamos. La hacha de raíz, porque usted sabe que se corta de raíz, el árbol no vuelve a crecer. Por eso es que Dios dice a través de la palabra que el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y usted y yo estamos representados en esos árboles. Todo árbol que no dé fruto, todo árbol que no haga lo que debe de hacer,
de raíz Dios lo corta. Por eso usted ve que hay gente que de un momento a otro, pastores, líderes, creyentes, de un momento a otro, ¡pum!, se fueron al piso. Y uno le pregunta, pero si estaba orando, si estaba en el templo, si iba al templo, si estaba predicando, si estaba sirviendo, si no se perdía cultos, si hacía esto y hacía aquello. Ah, es que nadie conoce el corazón. Nosotros miramos es lo que hay delante de nuestros ojos, pero el que conoce el corazón es Dios. Hay cosas que nosotros no sabemos. Por eso es que las cosas reveladas son para nosotros y las ocultas son para nuestro Dios. Hay cosas ocultas que Dios a nosotros no nos las ha revelado ni nos las revelará, porque le pertenecen a Él. Hay cosas que pasan, hermano, y uno le pregunta, ¿y por qué? ¿Pero cómo sucedió? Pero si él buscaba, si ella buscaba. Tengamos cuidado, aquí hay que caminar muy de la mano de Dios. Aquí hay que caminar con mucha obediencia y con mucha integridad. Judas es otro ejemplo a la luz de la Escritura. Judas tuvo el privilegio, porque también fue puesto en un lugar de honra y de gloria, como dice el salmista en el libro de los Salmos, capítulo 8, versículos 4 y 5, cuando expresó que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que le visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y he aquí le has coronado de honra y de gloria. Miren lo que Dios ha hecho con nosotros. Nos hizo poco menor que los ángeles, y dice, y nos ha coronado de honra y de gloria. Nos ha coronado. Por eso es que dice Apocalipsis, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hay mucho creyente dentro de las iglesias sin corona. Han perdido la corona. Líderes que han perdido la corona. Pastores que han perdido la corona. Creyentes mundanos. Creyentes, hombres y mujeres mundanos, mundanas. Dentro de las congregaciones, ya lo hemos dicho, se lo vuelvo a decir, que participan del culto a Dios y han perdido la corona. Porque practican la mundanalidad. Son amigos del mundo, amigas del mundo. Son mundanos y mundanas dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones. Y hay pastores que son peores que ellos porque les alcahuetean el pecado. Porque cuando un pastor ve a un creyente, hombre o mujer, joven, casado o casada, o soltero o soltera, y sabe que es un mundano y una mundana y le participa a los cultos, ese pastor es peor que usted. No alabe a Dios, no se preocupe que yo estoy predicando la palabra. Si usted alaba a Dios, amén. Si no lo alaba, no, yo a mí me tiene sin cuidado. Yo le estoy predicando a usted la palabra y le estoy diciendo, apoyado en la palabra, que hay gente dentro de la congregación mundana. Mujeres que se cortan el cabello, que se pintan el cabello, mujeres que se depilan las cejas. Mírela que está a su lado, casada o soltera, mírela así como que ella no se dé cuenta. Mírela. Usted la ve con las cejas depiladas. Y es cristiana y sirve y canta y alaba y adora y toca un instrumento y vocaliza y es mujer. Y el pastor ciego que no se da cuenta, no se da cuenta, él sí sabe, él sí se da cuenta. Lo que pasa es que se hace ciego. ¿Se da cuenta? Esa clase de pastores son blandengues, son pusilánimes dentro del ministerio y en las congregaciones. Pastores, no seamos cobardes. Si usted ama a Dios y amamos esta palabra, no seamos blandengues con los mundanos ni con las mundanas. Y si usted y yo queremos honrar a Dios y honrar este ministerio, prediquemos esta palabra, así no le guste al que no le agrade. Porque a mí me dice Dios a través de la Escritura que sin santidad nadie verá al Señor. Y la santidad es externa y la santidad es interna. Porque a mí me dice la palabra, no sean los mundanos como que ellos no han leído esa palabra. Y todo vuestro ser, espíritu, alma
lo debemos de hacer por fuera. Y este cuerpo es un templo del Espíritu Santo. Y este cuerpo hay que respetarlo. Este cuerpo no se puede irrespetar. Es como este templo. Mire este templo aquí. ¿Nosotros alquilaríamos este templo para una fiesta mundana? Así, hermano evangelista, a ustedes si le ofrecen 100 millones de pesos para que preste este templo aquí para un baile mundano una noche y le dicen, le damos 100 millones de pesos, ¿usted lo alquila? Ni las sillas, ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta? Los celosos que somos con el templo donde nosotros venimos a adorar y a alabar a Dios. Hija de Sabaraja, el celo por tu casa me consume, dice la palabra. Pues si somos celosos con este templo que ha sido edificado con manos humanas, cuánto más este templo que es morada del Espíritu Santo, cuando la Biblia nos dice a través del apóstol Pablo: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual es de Dios y que no sois vuestros? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Que el Señor reprenda a los mundanos. Pero en esta obra, la mundanalidad, aquí nosotros no le vamos a dar cabida. A la mundanalidad le decimos fuera. Al pecado le decimos fuera. Al mundo le decimos fuera. Aquí no vamos a aceptar el mundo en esta obra. Esta obra ha sido de Dios, es de Dios y seguirá siendo de Dios. Y si usted y yo, pastor, no nos ajustamos a las normas establecidas por Dios en la sana doctrina, ahí están las puertas. Saquemos la credencial, traigámosela al supervisor y digámosle: hermano, yo no sirvo, no me ajusto a la doctrina que ustedes predican, me recibe la credencial porque yo me voy. Y el creyente que le gusta ser un mundano y cree que en nuestras congregaciones puede ser un mundano y puede cantar y puede tocar un instrumento y puede ser un líder y puede ser mujer y puede ser capitán de ujieres y puede ser coordinador de ujieres, y usted cree que así lo vamos a aceptar, lo que le decimos es: si no se arregla, la puerta está abierta. Empezando por este servidor. Usted puede alabar al Señor. Mire, Judas tuvo el privilegio de ser llamado por el Señor, de ser convocado y formar parte del círculo de los 12, que era el círculo más cerca que tenía el Señor, aunque habían otros más cerca, porque la Biblia nos habla de 3, de Pedro, de Jacobo y de Juan. Que se los llevó allá al monte de la transfiguración. ¿Sería porque el Señor hace acepción de personas? No. Se los llevó al Getsemaní, y allá les reveló lo que había adentro de él. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Se da cuenta? Eran los que estaban más cerca del Señor, los 3, Pedro, Jacobo y Juan. Pero de los 3 había uno que estaba más cerca que esos 3, y era Juan, que era el que se recostaba al pecho del maestro, se le recostaba y Juan le oía, le escuchaba los latidos del corazón. ¿Dónde estamos nosotros? Porque la Biblia habla de multitudes que le seguían. Multitudes. Acuérdese. Y esas multitudes, un día el Señor preguntó en un momento de ministrar a una mujer necesitada: ¿quién le ha tocado? Y entonces los discípulos le responden: maestro, la multitud te aprieta, la multitud te oprime. Y tú dices: ¿quién me ha tocado? Y el Señor dice: alguien me ha tocado, porque yo he sentido que mi virtud sanadora, yo he sentido, porque Él siente, el Señor sabe, el Señor tiene virtud para sanar. Y en esta noche, aquí está la virtud del Señor para sanar enfermos, para operar milagros, para libertar cautivos. Aquí está la virtud del Señor para
tuvo el privilegio de escuchar las enseñanzas a solas, porque dice que el Señor los apartaba, se los llevaba a lugares apartados y les enseñaba la palabra, les revelaba la palabra. Ahí estaba Judas escuchando la palabra del maestro, la enseñanza del maestro. Cuando él empezó a hablarle a la multitud por parábolas, que usted sabe que una parábola es una verdad espiritual basada en una ilustración terrenal, y entonces le pregunta, Señor, ¿por qué les hablas por parábolas? Porque muchos de ellos venían no a oír la palabra. Hablo de esas multitudes, venían era a ver de qué ellos podían escuchar una frase, una expresión que no se ajustaba a la ley de Moisés, para irle a palo, a garrote o a piedra a nuestro Señor Jesucristo. Y le decía a los discípulos, a ellos les hablo por parábolas, a ustedes no. Hablaba la verdad y a través de la parábola la escondía, pero ellos entendían la palabra. Y ahí estaba Judas, y Judas se dio cuenta, Judas se cercioró, Judas participó en esas campañas evangelísticas. Judas vio que los paralíticos eran levantados. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el paralítico que estaba ahí tirado, sentado, no en silla de ruedas, porque no existían sillas de ruedas, estaba ahí acostado sobre una sábana, y el que estaba acostado se sentó, se enderezó, se paró, cogió la sábana, la enrolló, se la puso en el hombro y ahora salió caminando, y la gente glorificaba al Señor. Ese era Judas, que veía los milagros que el Señor Jesucristo hacía. Vio que los ciegos eran sanados, vio leprosos que el Señor limpió, muertos que el Señor resucitó, como el caso de Lázaro. Ahí estaba Judas. Como el caso de aquel muchacho, el hijo de la viuda de Naín, cuando salían de allá de la ciudad y el Señor iba con sus discípulos, una multitud, y se encuentra allá la multitud que viene con la muerte y se encuentran con la multitud que iba con la vida. Y el Señor detuvo el féretro, y el Señor le habló al muerto, al muchacho. Le dijo, muchacho, a ti te digo, levántate. Y el que estaba muerto recibió vida y se enderezó y salió del féretro y lo cogió y se lo llevó a su madre, y su madre lo recibió vivo. Ahí estaba Judas. Estuvo cuando el Señor resucitó a la hija de Jairo, porque dice que cuando el Señor llegó a la casa de Jairo, la multitud lloraba, conocidos y hasta no conocidos. Lloraban porque la niña había muerto, la hija de Jairo, una muchachita de 12 años. Y el Señor les dijo, no lloren, la niña no está muerta, duerme. Y llegaron y dejaron de llorar porque estaban llorando. Lloraban, y cuando el Señor les dice, no lloren, no está muerta, duerme, dejaron de llorar y empezaron a burlarse. Se burlaron de Cristo, así como mucha gente se burla hoy en día del Evangelio, así como mucha gente se burla de nosotros, así como mucha gente se burla cuando predicamos el Evangelio, así como mucha gente se burla cuando llegamos a las casas, tocamos la puerta con un tratado, un folleto y le decimos, amigo, amiga, vengo con un mensaje de Dios a decirle que Cristo le ama, a decirle que Cristo quiere. A mí no me hable de evangélicos, y comienzan a hablar un sinnúmero de despropósitos. La gente se burlaba de Jesús, y entonces al burlarse de Jesús, dice la Biblia que el Señor tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, al padre y a la madre de la niña, y entraron a la casa y se cerró la puerta y no dejó entrar consigo a nadie más. ¿Qué está queriendo decir ese pasaje con esto? Que los incrédulos estarán fuera. Y eso lo dice Apocalipsis. Por eso, si alguien tiene que ser creyente, es el pueblo de Dios. Creerle a Dios, creerle a la palabra, creer que el Señor vive, creer que el Señor es real, creer que el Señor en esta noche está aquí. Creer que el Señor
salva las almas, creer que el Señor sana enfermos, creer que el Señor rompe cadenas, creer que el Señor echa fuera demonios, creer que el Señor levanta a los caídos, creer que el Señor bautiza con Espíritu Santo y con fuego. Ese fue Judas. Participó en aquel momento cuando dice la Escritura que había una multitud y le dicen los discípulos: Señor, ya es tarde, ¿por qué no despide la gente a que vayan a descansar y a comprar de comer? Dadles vosotros de comer. Que le demos de comer a esta multitud 300 denarios de pan. ¿Cierto que así? ¿Qué dijo? No bastarían para darle de comer a esta multitud. Pero dice uno de los discípulos: Señor, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Eso es fe. Eso es fe. Eso es ser recursivo. Y eso es descubrir: Señor, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Pero luego la embarró, como decimos nosotros. Pero ¿qué es eso para tantos? ¿Sabes que así somos nosotros? Igualitos a ese discípulo. El Señor manda a traer al muchacho. No está escrito, pero me imagino que le dijo: hijo, me prestas tus panes y tus peces, yo le doy de comer a esta multitud y luego te los regreso. Porque el Señor no nos quita nada por fuerza. Él no nos forza, Él nos pide voluntariamente. Y el muchacho se dio voluntariamente, se dio sus panes y se dio sus peces, que tal vez, no lo dice la Biblia, tal vez usando nuestra imaginación, papá o mamá lo mandaron a comprar el diario: voy a comprar los panes y los peces para que almorcemos, para que desayunemos, para que comamos. Y fue y los compró, y como vio una multitud, un muchacho pues sintió novedad: ¿qué pasa allá? Y se acercó, y entonces ahí es donde hacen contacto con él, y el muchacho le entrega sus panes y sus peces. Y dice que el Señor, al recibir los panes y los peces, los bendijo. Mientras estaban en las manos del muchacho, no habían sido bendecidos. Pero cuando pasan de las manos del muchacho a las manos del Señor, ya son benditos. Si usted le entrega su vida al Señor, Él te va a bendecir. Si usted le entrega su hogar al Señor, te va a bendecir tu hogar. Si le entregas tu trabajo al Señor, Él te va a bendecir tu trabajo. Si le entregas tu esposa o tu esposo, tus hijos o tus padres, Él te va a bendecir tu familia. Si le entregas tu vida, jovencito, jovencita, Él va a bendecir tu vida. Y luego el milagro, la multiplicación de los panes y de los peces. Ahí estaba Judas, recibiendo del Señor el pan y el pez, y recibía el pan y el pez y lo llevaba allá donde estaba la multitud y le daba a uno, y volvía otra vez y el Señor le daba el pan y el pez, y volvía acá y le entregaba a otro, y regresaba al igual que todos los discípulos, y estaba observando el milagro de los 5 panes y de los 2 peces, de cómo alimentaron toda esa multitud que había. Miren lo que hace la palabra de Dios, lo que hace el Señor. En esta noche nos está alimentando a todos con la palabra. Usted que está allá atrás, usted que está allá arriba, usted que está allá, usted que está allá en el rincón, usted que está por acá, usted por aquí, por aquí, por aquí. A todos el Señor nos está alimentando con la palabra. Ese fue Judas, tuvo el privilegio de caminar con el Señor, tuvo el privilegio de ser el tesorero, porque el Señor vivía de las ofrendas voluntarias que le daban. A él no le pagaban diezmos, porque él no estaba ahí oficiando un servicio de sacerdote. A él no le pagaban diezmos, él vivía de las ofrendas que le daban. Entonces había un tesorero y las ofrendas iban directas a Judas. Y Judas tenía una bolsa y él echaba la ofrenda. Y echaba la ofrenda y también metía la mano, y había otra bolsa aparte donde él era ladrón. Y así hay mucha gente en la iglesia, ladrones, le roban al Señor, sustraen de lo que es del Señor. El Señor les da para que ofrenden y ellos no ofrendan, se roban la ofrenda.
El Señor los bendice para que diezmen y ellos no diezman, se quedan con la bendición y con el diezmo del Señor. Que en esta noche hay mucho ladrón, que si el Señor usara a cualquiera, Él no lo hace, pero Él puede usar a cualquiera de nosotros y empezar a sacar ladrones. Ladrones que alaban, que adoran a Dios, que levantan las manos, que glorifican, que exaltan, pastores. Alaba a Dios, alaba lo que Él está aquí. Entonces, como era un amante al dinero, porque se volvió amante al dinero, lo contrario a lo que dice el apóstol Pablo, raíz de todos los males es el amor al dinero. Nosotros no debemos de amar el dinero. Necesitamos el dinero, pero no amamos al dinero. Amamos a Cristo por encima del dinero. Si usted ama a Cristo por encima del dinero, alábelo. Si usted no ama a Cristo y el dinero está por encima de usted, quédese callado. Porque el Señor le pesa sus palabras. Entonces le llegó la tentación. Usted nos entrega a su maestro y nosotros le damos 30 piezas de plata, le dijeron los sacerdotes judíos. Y aceptó él. ¿Cómo lo llamamos? El negocio. Entonces le dieron 30 piezas de plata y él fue y con un beso entregó a su maestro. Y Cristo fue llevado preso. Y Judas se fue con las monedas, las 30 piezas de plata, contento aparentemente. Y cuando llegó a un lugar, la conciencia le redarguye y tiene el dinero en la mano y se da cuenta demasiado tarde que el dinero no llena, el dinero no sacia. Llena a Cristo y sacia a Cristo. El dinero no. Por eso usted ve que hay gente que tiene dinero y viven amargados, aburridos de la vida. Hay gente que tiene dinero. Yo visité un hombre que era adinerado. Era uno de los más ricos del pueblo, no el más rico, de los más ricos. Y un día en una cabalgata, en caballo, porque tenía caballo al igual que los otros ricos y hacían cabalgata. Y un día en una cabalgata, borracho, se cayó y quedó parapléjico. Y fui a la casa de él, oré a Dios que me diera gracia y me dejaran entrar, y entré en la habitación de él. Yo vengo donde don Darío porque yo tengo algo que hablar con él, si me permite. Don Darío, aquí hay un pastor, déjelo entrar. Don Darío, ¿cómo está? Mi nombre es Joaquín, pertenezco a la iglesia cristiana del Movimiento Misionero Mundial y vengo a traerle un mensaje de Dios. Cristo le ama y Cristo quiere cambiar su amargura, su tristeza en gozo, en alegría. Y vengo a hablarle de que Cristo murió por usted. Y le hablé en pocos minutos. Y me dijo, no, muchas gracias. Yo tengo mi religión, está bien. Me fui. A los 15 días, la noticia del pueblo, en el pueblo, se dio un balazo en la cabeza. Se mató. Rico. Tenía plata, tenía dinero. Y mire dónde lo llevó el dinero. A una vida desastrosa. Murió como muchos, hasta como Judas, violando la palabra de Dios que dice, no matarás, y se mató. ¿Dónde está don Darío en este momento? Su alma en el infierno, en espera del juicio delante del gran trono blanco para ser juzgado y luego ser lanzado al lago de fuego. Me imagino ese día ya, en ese juicio, cuando el Señor, como Él va a juzgar con justo juicio, dice la Biblia, Él va a juzgar con justo juicio. Darío tal, sí, yo, ahí está él, no para acá. Usted borracho, sí, y esto. Y se acuerda que yo un día le envié a un predicador del evangelio que le habló de mi palabra, le habló de mi salvación, de mi perdón. ¿Se acuerda? Que allá llegó hasta su casa y usted despreció la salvación que yo le quise dar. Y se acuerda que a los 15 días usted se mató. Usted violó mi palabra que ya usted sabía que dice no matarás. Usted se mató y será lanzado al lago de fuego. Y cuando Judas tiene el dinero en su mano y se da cuenta que el dinero no sacia, corrió al templo, buscó a los sacerdotes y confesó diciendo, he entregado sangre inocente. Y la respuesta de ellos en el templo fue, a
nosotros qué nos importa. Y dice que tiró las monedas al templo y fue y se ahorcó. Y la soga, la cuerda, el qué sé yo, se reventó y cayó al piso, y dice que se reventó. Judas, su cuerpo, su vientre se reventó. Murió también violando la palabra de Dios. ¿Dónde está Judas? Está en el infierno en espera de ese juicio. ¿Se da cuenta? Hay cosas, personas que se pierden, jamás se vuelven a recuperar. Y hay cosas que se pierden y se pueden recuperar. Un ejemplo nos lo da Dios. Dios perdió a Adán y por consiguiente a toda la humanidad. Porque dice la Escritura en el libro de Romanos capítulo 5 versículo 12: así por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, está hablando de Adán, por el pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Dios ve dos clases de humanidad en la tierra. Dios ve a la gente, a los hombres y las mujeres que están en Adán, pecadores por naturaleza. Y Dios ve a hombres y mujeres que están en Cristo, porque un día oyeron el Evangelio y aceptaron a Cristo como Señor y como Salvador. Nosotros podemos ver cantidad de humanidad en el mundo entero, diferentes naciones, diferentes culturas, diferentes lenguas, pero Dios ve solamente dos clases de humanidad: los que están en Adán, pecadores, y los que están en Cristo, salvos por gracia y por misericordia. Y Dios se dio a la tarea de recuperar lo que había perdido. Por eso es que dice San Lucas capítulo 19 versículo 10: Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Como le dijo Dios al pueblo de Israel: te perdiste, en mí está tu ayuda. Como quien dice: en mí está tu salvación. Claro, Dios es salvación para el pueblo judío y Dios es salvación para los gentiles. ¿Se da cuenta que Dios nos da ejemplo, que hay cosas que se pierden y se pueden recuperar? ¿Qué es lo que usted ha perdido en esta noche? ¿Ha perdido el gozo? ¿Ha perdido la alegría? ¿Ha perdido la comunión con Dios? ¿Ha perdido el poder de Dios? ¿Ha perdido la gloria de Dios? ¿Ha perdido la oración? ¿Ha perdido el anhelo por la casa de Dios? ¿Ha perdido la alabanza? ¿Ha perdido la adoración? ¿Ha perdido la comunión? ¿Ha perdido la amistad? ¿Ha perdido tal vez esa amistad que debe de mantener y de conservar con su hermano, con su hermana, con su pastor? Ya usted no la tiene. Has perdido la confianza en tu hogar con tus padres. Has perdido la confianza de tu esposa, o tal vez de tu esposo, o tal vez los padres han perdido la confianza de sus hijos. Mire que hay cosas que se pierden. Se pierde el servicio, ya no se sirve al Señor. Se pierde el anhelo y el deseo de pelear las batallas de Dios, el deseo de defender la sana doctrina, el deseo de apoyar, de cooperar, de respaldar, de engrandecer la obra de Dios. Hay cosas que se pierden en la vida espiritual, hay cosas que se pierden en el liderazgo, hay cosas que se pierden en el ministerio. ¿Cuántos pastores pierden esa revelación de la palabra, esa fluidez de la palabra? Ya no hay un mensaje, no hay una palabra. Antes había palabra de Dios porque oraban, porque ayunaban, porque estudiaban la palabra, porque buscaban a Dios, porque honraban a Dios, respetaban las cosas de Dios, respetaban la autoridad, se sometían a la autoridad, iban a las confraternidades con puntualidad, entregaban los reportes como hay que entregarlos mensualmente del informe, lo entregaban puntualmente. Ya no. Ya tal vez usted no es el mismo, usted no es la misma como esposa de pastor. Usted tal vez antes amaba al pueblo de Dios, respetaba al pueblo de Dios. Hoy se para en el púlpito y usa mensajes para aporrear, para no ser de bendición, al contrario, serle un problema al pueblo de Dios, que viene con hambre y con sed, con problemas, con necesidades, esperando y
buscando en Dios un mensaje de aliento, de esperanza, un mensaje que los fortalezca, que les levante el ánimo, que les ayude, que les dé poder, que les dé gracia, que les dé sabiduría, que les dé unción, que les dé autoridad. Pero lo que encuentran en el templo es un pastor que está castigando, que está dando látigo, que está tirando piedras. Y en vez del pueblo salir alegre y contento, se van aporreados, murmurando, criticando, que tampoco eso agrada a Dios. ¿Pero por qué lo hacen? Porque hay un pastor que le dio lugar a que el pueblo murmurara y criticara. Se da cuenta que hay cosas que se pierden, pero yo le quiero decir en esta noche, se pueden recuperar. Lo que usted y yo tenemos que hacer es lo que hizo José y María, no continuar el camino cuando hemos perdido algo, cuando hemos perdido la oración, seguir caminando sin orar, cuando hemos perdido el anhelo por la casa de Dios, venimos al templo cada 8, cada 15 días y seguimos caminando aparentemente con Jesús, cuando ya no ofrendamos ni diezmamos y seguimos caminando con Jesús, entre comillas. Cuando ya no servimos a Dios, cuando ya no damos testimonio de Cristo, cuando ya no apoyamos la obra de Dios, cuando ya no amamos a nuestro hermano, cuando ya no somos los que éramos antes y estamos caminando con Jesús, yendo hacia un lugar incierto, porque la Biblia dice: hay camino que al hombre le parece que es recto, al creyente, al cristiano, al líder, al pastor, a la esposa del pastor, cree que es recto cuando su final es camino de muerte, cuando lo que hay que hacer es lo que hizo José y María: detenerse, averiguar, indagar, como dice el apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 13 de segunda de Corintios: examinaos a vosotros mismos y probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y cuando nosotros hacemos un pare y reflexionamos y entendemos que hay cosas que hemos perdido, entonces no sigamos caminando, hay que dar media vuelta como José y María, e ir hacia Jerusalén. Y fueron directamente al templo, y cuando entraron al templo se dieron cuenta que allí estaba Jesús. La pregunta de María fue: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Había angustia en José y María porque habían perdido a Jesús. Esta es una noche donde el Espíritu Santo quiere redarguir conciencias y corazones, porque si usted ha perdido algo y usted está caminando como Pedro por su casa, si usted ha perdido la gloria de Dios, si usted ha perdido el poder de Dios, si usted ha perdido la unción de Dios, si ya el fuego del Espíritu Santo no arde, lo que hay es humo en su vida, esta palabra tiene que redarguir su conciencia. Esta palabra tiene que redarguir su corazón. Si todavía en usted hay vida, si todavía usted tiene un poquitico de temor a Dios y a su palabra. ¿Qué has perdido, hermano, hermana? Esposo, esposa, hijo, hija, ¿qué has perdido? Hermano líder, hermano pastor, compañero, esposa de pastor, que has perdido. Iglesia, congregación, que se ha perdido, que hay que recuperar en esta noche. Este es un momento oportuno. Este es un momento para decirle a Dios: ay, Señor, yo estaba caminando sin darme cuenta que perder la oración es perder mucho, que perder el temor es perder tanto, que perder la santidad es perder demasiado. Pero dígale al Señor: hoy hago un pan en mi camino. Dígale: no volveré allá a esos lugares indecentes. Dígale: yo voy a cortar con ese noviazgo mundano. Dígale al Señor: yo voy a dejar la mundanalidad. Voy a dejar de depilarme la ceja, de cortarme el cabello. Voy a dejar de pintarme las uñas. Voy a dejar de ser un rebelde en mi casa, mis padres. Voy a dejar de ser un desordenado en mi vida espiritual. Díganle al Señor: voy a dejar de ser un desobediente. En
esta noche me quiero arreglar. En esta noche quiero hacer un par en mi camino. En esta noche yo no quiero caminar. Yo no quiero seguir avanzando. Yo quiero hacer lo que hizo José y María. Me quiero detener y quiero volver, quiero regresar al lugar donde factiblemente perdí la gloria de mi Cristo en mi vida, la gloria de Jesús en mi vida. Aquí está el altar. Aquí hay gente que debería de estar aquí en el altar. Si usted está allá en las gradas, allá arriba del mezanín, usted sabe que debe de estar aquí. Venga, yo le invito. Aquí hay espacio. No se preocupe. Aquí hay espacio para usted. Venga, jovencita, jovencito. Traiga esa vida desordenada a Cristo, esa vida rebelde, esa vida de desobediencia, esa vida de pereza, de negligencia, de conformismo, esa vida de mundanalidad. Venga, tráigala a los pies de Cristo y renuncia al pecado, a la impiedad, y renuncia a los deseos mundanos en esta noche. Y recupera la presencia de Dios, y recupera la gloria de Dios, y recupera el poder de Dios, y recupera la unción de Dios. Aquí está el Cristo que levanta a los caídos. Aquí está el Cristo que perdona a aquel que viene y se humilla. Aquí está aquel que está dispuesto a levantarte si te sientes caído. Aquí está aquel que si has perdido la unción, si has perdido el poder, si has perdido el fuego, aquí está aquel que vuelve a encender la llama por la oración, la llama por la alabanza, por la adoración, la llama por servir, la llama por santificarte. Pastor, compañero de ministerio, aquí está aquel que un día nos llamó para ser soldados y entregarnos un ministerio. ¿Qué has perdido, compañero? Has perdido la vida de altar. Por eso no hay un mensaje que fluya, y no hay un mensaje que confronte, no hay un mensaje con poder, con autoridad, que mueva al pueblo a buscar a Dios, a humillarse, a pedir perdón, a clamar y a suplicar la misericordia de Dios. Este es un momento también para nosotros los pastores. Clame con dolor, hermano, hermana. Jovencito, clama con dolor, con angustia en tu corazón. Aquí está el que conoce los corazones. Aquí está aquel que sabe si hay un arrepentimiento genuino. Porque muchos, como Judas, se arrepienten de apariencia. Se arrepienten porque sienten tristeza de ellos mismos. Cuando la Biblia dice que la tristeza que es según el mundo produce muerte, mientras que la tristeza que viene de parte de Dios produce arrepentimiento para vida. Deja que la tristeza de Dios llene tu corazón, porque perder de Dios, perder la presencia de Dios, perder la gloria de Dios, perder el poder de Dios, perder el fuego de Dios, perder la santidad de Dios, perder el temor de Dios, perder el fuego del Espíritu Santo, es perder mucho. Y perder a Cristo es perderlo todo. Recuperar a Cristo, tener a Cristo es tenerlo todo. Levante su voz. Usted que está aquí en el altar, levante su voz. Hable con angustia con el Señor, hable con dolor. Levante una oración con dolor. Acuérdese que en el infierno el rico oró, rogó, suplicó, imploró cuando ya su oración no servía para nada. Hoy su oración va
mucho. Por eso levante su voz. Levante su voz. Y Habashabarabashaba aquí Abashu. Inchebe que les manda la Bashabaraba aquí Abashu. Y rememenda Bashabaraba aquí Balabashaba. Ora con dolor, con angustia, con tristeza. Clama, jovencita, con dolor. Usted esposa, usted esposo, usted papá, usted mamá, usted hijo, usted hija, usted líder, usted hermano, usted hermana, anciano, joven, adulto. Clama, 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 dice el Señor.